Ahora yo le tengo, ahora cambiando O volviendo al tema de la 13.746, ¿estamos Mira, preparados para esta reforma o no? ¿Cómo la ves? No, bueno, La reforma del Código Procesal, sí, en vigencia por la 13.746. Claro. Bueno, esto no es en realidad no es una reforma de nada que ver con la naturaleza de las cosas que estamos hablando que tienen que ver con reformas sobre bienes y situaciones institucionales de alto nivel y con una repercusión y una gran profundidad. Ya lo adelanté hoy, estos son reformas parciales a algunas normas que se hicieron, obviamente que como el propio gobierno ya se adelantó de decirlo expresamente por los medios, no tuvieron ningún reparo en decirlo, oficialmente, ya desde hace mucho tiempo, como dije, que viene, tanto como el tiempo que viene dando vuelta la ley, es ajustar, tratar de ajustar ¿qué? Es decir, ser un poco más severo con relación a, obviamente con relación a la parte acusada. Y otorgarle mayores derechos a la víctima. Ese fue siempre el discurso, no tuvieron reparo en decirlo. Bueno, quienes conocemos la ley sabíamos que o sabemos siempre que el tema de la solución de la seguridad, puede haber sí errores en toda ley, y la hay, de hecho que los hay. De hecho que también gran parte de las normas que se reformaron son reformas loables, que vienen a cubrir algunos pequeños vacíos o aclaraciones que hacían falta, que no viene al caso en estos supuestos ponerlos de manifiesto porque son cuestiones técnicas que a la gente no le va a interesar. Lo que sí que hay, lo importante es en todo caso acá poner de resalto aquellas cosas que por lo menos desde mi punto de vista resultan criticables. Por ejemplo, el tema del allanamiento, ya para comenzar un poquito así, dándole ejemplos a la gente, se ha reformado del artículo 169, se agrega, por ejemplo, que si la diligencia de allanamiento, dice, fuere practicada por la policía, será aplicable en lo pertinente el artículo 268, inciso 6, que habla refiere a un tipo de práctica, sobre los testigos que tienen que estar presentes en el acto, etcétera, etcétera. Y continúa diciendo, y la diligencia, el allanamiento, deberá ser filmada desde el inicio del procedimiento. ¿Te gusta? Filmada. Sí, desde el inicio del procedimiento. ¿Te gusta? ¿Usted qué piensa? No, respóndeme. Vos no la conocías. ¿Te gusta ahí? ¿Te parece bien? Y que se firme el procedimiento pareciera una garantía, ¿o no? Perfecto. Sí, por supuesto. Muy bien. Lógico. Y que se firme todo. Claro. Todo me refiero, como dice acá. No como le pasó a Pérez Volpin, que desapareció en la endoscopía, digamos. Que se filme y quede la grabación. No que uno haga que filme y después desaparezca, ¿no? Sí, pero todo como dice acá, obvio, desde el inicio hasta el final quiere significar. Bueno, ¿qué mayor garantía? Es muy bueno. ¿Así? Bueno, pues ahora sigo. A ver, ¿qué te parece?
Punto y seguido. Sí. Punto y seguido. Mismo párrafo. Mismo párrafo. El tribunal podrá, de manera fundada, eximir el cumplimiento del recaudo de la afirmación. Qué raro suena eso. Bueno, es decir... suena raro, pero ¿por qué me suena raro? No, porque claro, es decir, acá es donde está la hipocresía de la... Esto es una hipocresía, esto es una demagogia. Se pretende se coloca algo... Esto es cuando, me acuerdo, decía mi abuela, estás borrando con el codo lo que escribiste con la mano. En el mismo párrafo y a renglón seguido. Sí, ya la norma anterior, cuando habla de la presencia de los testigos necesarios, dice, bueno, se recurrirá entonces a la persona, si no hay alguien, se recurrirá a un funcionario, o a tratar de localizar a alguien. Y en definitiva va previendo, hasta que dice, bueno, si no hay nadie que se deje constancia. Pero está muy criticada por mí en uno de mis libros. Ahora agregan la afirmación. Pero al agregar, obviamente que está perfecto. Pero yo lo entiendo como una posibilidad de filmar. Pasa a ser, el tribunal, pero de manera fundada, está bien que dice fundada. O sea que le exige que el tribunal dé fundamento. Desafortunadamente, más allá del mandato de la norma que le exige al tribunal que dé fundamentos, para empezar está mal la terminología, porque en todo caso no se trata acá del tribunal, sino que el allanamiento por lo general se realiza en la etapa de investigación y el que se expide es el juez de la investigación penal preparatoria, tendría que decir el juez. Está bien que puede ser un allanamiento que se realice durante la etapa del juicio, que lo pida una de las partes, se interrumpa la audiencia y se realice un allanamiento, podrá ser el tribunal, pero hay muchos errores en terminología que marcan además, me dan la pauta, de que la reforma fue dirigida y hecha por manos que no solamente no tienen técnica jurídica, sino un poco de inclinación hacia, como se pretendió hacer, un poco ya no asegurar más la garantía de la víctima y un poco de mayor ajuste hacia los derechos del imputado, sino desafortunadamente un sesgo demasiado desequilibrado con respecto a ya vamos a ahondar un poquito más sobre esto, pero obviamente ya acá nos da la pauta de que esto es como una broma hacia la gente lo entenderá así como sí. Le ha causado gracia a Máximo. Se debe filmar, pero podrá no hacerlo. Eso básicamente. Sí. Está bien que el juez lo deberá fundar, pero los fundamentos siempre, con mayor razón, durante la etapa de la investigación, basta con fundamentos que sean, que en realidad se tendría que exigir, obviamente, que un fundamento muy serio, pero no lo dice así la norma. Sí, a lo mejor no lo dice deliberadamente, a lo mejor se queda porque así. Ya nos vamos a fijar en otras normas donde sí exige, donde sí requiere mucha exigencia, cuando son situaciones en contra del imputado o situaciones a favor de la víctima. Ahí sí empleó este legislador terminología muy exigente, pero acá no, acá de manera fundada. Por experiencia en la práctica, ¿qué significa esto? Jamás se va a realizar una afirmación. Siempre va a haber una resolución con fundamentos muy pobres, en donde
Ahora eso, se va a autorizar ahora, la no filmación. Por otro lado, exige no solamente la fundamentación, sin que sea debidamente o profundamente fundada, sino que no está sancionado la exigencia de la filmación con pena de invalidación. Sí, se puede hacer o no, y no dice que en el caso que no se haga no se sabe qué pasa. Eso es lo que quiere decir. No tiene sanción de invalidación. Ahora yo le pregunto algo. Perdóneme por ahí mi lenguaje poco académico, pero pregunto así para que nos entendamos todo. Si se hace una determinada actividad jurisdiccional y te están diciendo para que haya mejor claridad para todos, inclusive los familiares de la víctima, vamos a filmar, pero puede no filmarlo. Es raro, o sea, le hablo en términos sencillos porque es raro. Sí. Por eso vemos que las cosas que yo dije, por ejemplo, que están bien hechas, son pequeños retoquecitos a cosas que eran muy obvias. Muy obvias. Esto marca, ¿qué está marcando? Eso es maquillaje. Eso es maquillaje de una reforma que lo que en realidad el núcleo del fruto, la importancia está en otras cosas. Son maquillaje. Después hay otras intermedias como esta, que no son maquillaje, sino que yo las llamo hipócritas. Esto es una hipocresía. Con respecto a la peligrosidad procesal, porque se nos va pasando el tiempo y quiero tocarle algunos temas que son interesantes. La peligrosidad procesal. Lo que notaba que también fue modificado, es un término que tiene mucha importancia porque define si una persona puede quedar detenida o no. Sí. Y está eventualmente también relacionado a una decisión. Eso, tu pregunta. Del juez. Sí, tu pregunta es muy buena. El 221 veo acá que. Sí. Por eso hay mucho, pero por supuesto que la televisión no da tiempo para todo, y vos muy atinadamente nos vamos a eso. Aclaramos a la gente que hay mucho más, pero es muy importante aclarar este tema. Mira, con respecto a acá nos encontramos con otra cosa mucho más grave también. El tema de la peligrosidad procesal expliquemos primero esto, es uno de los parámetros que debe tomar el fiscal y el juez de la investigación penal preparatoria a los fines de imponerle al acusado lo que se llama prisión preventiva, o sea, la privación de la libertad durante el transcurso del proceso. Que no es una pena, porque si esa privación de la libertad todavía no tiene sentencia el juicio, es porque se debe presumir inocente a quien se está juzgando. Por eso no tiene la naturaleza de pena, no es una pena, sino una medida cautelar, un aseguramiento. Cuando existe, como toda medida cautelar, es para cautelar, para asegurar, quiere decir. Lo mismo que un embargo, para que el deudor no se lleve el auto y el acreedor se quede sin cobrar después. Acá, para asegurar que el juicio se pueda llevar a cabo, es en los casos graves, en donde hay dos cuestiones, dos extremos que son los fundamentales a tener en cuenta. Primero, que exista peligrosidad procesal, le llamamos así. Segundo, cuando exista posibilidad de entorpecimiento probatorio. ¿De parte de quién? La peligrosidad procesal o el entorpecimiento probatorio. De parte del imputado, o sea, de quien está acusado. Ahora, esos son, digamos, los títulos, los dos conceptos esenciales.
¿En qué se basa el juez para eso? Bueno, en los parámetros que debe dar la norma. La norma que teníamos hasta ahora, antes de esta reforma, determinaba con mucha precisión cuáles eran los parámetros de hecho y de derecho que el juez debía tener en cuenta. Y a su vez lo hacía en forma enumerativa, en forma clara, y esa enumeración era taxativa. Quiere decir que no podía salirse de esas pautas para valorar si en el caso concreto existía o no peligrosidad procesal con relación a esa persona que en ese caso se lo está juzgando. El juez iba, se fijaba en un código y decía, a ver, se da esto, se da esto, se da esto, bueno, entonces sí puedo aplicar la cautelar. No se da esto, no puedo, concretamente. Exactamente, exactamente. Ahora resulta que se reforma y en el artículo 221 se introduce en forma muy escondidita un párrafo que dice así: artículo 221, peligrosidad procesal, y dice: la existencia de peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación podrá elaborarse a partir del análisis de alguna de las siguientes circunstancias. Hasta ahí vamos como bien, era. Bien encaminado. Claro, porque va a decir de las siguientes circunstancias. Acá te hago igual que como te dice con la afirmación. Sí. Pero ahora fíjate, ahora viene el agregado. Hasta ahí te gusta. Hasta ahí parece lógico. Muy bien. Coma. Sin perjuicio de la valoración de otras que en el caso resultaren relevantes y fueren debidamente analizadas y fundadas. O sea, ¿y ahora cómo defendés a una persona si no sabe? Entonces, quiere significar que acá deja otra vez, y ahí pasa a ser toda una enumeración de 7 incisos que amplía a su vez. Pero puede haber otras cosas que no estén en estos 7 incisos. Ni siquiera en esos 7 incisos. O sea que los 7 incisos están... ¿Y cómo se defiende una persona? Además de haber aumentado las... a ver. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque acá hay una oscuridad. O sea, no queda claro. Hay una oscuridad que te dice, bueno, pero también puede pasar que te apliquen este artículo sí, bajo circunstancias que no están reguladas en la norma. Estamos hablando de derecho penal. No estamos hablando de derecho civil. Por eso le pregunto. Sí, pero yo diría que más que oscuridad es una excesiva amplitud. Amplitud que como ley procesal dentro de los modernos sistemas es un regreso a los antiguos sistemas, y además nefasto porque es otra hipocresía más. ¿Por qué? Porque después cita incisos, además de ampliar las situaciones que ya estaban, o sea, aquellas en contra. Busca endurecer, en términos sencillos busca endurecer, sí, hacer más fácil la detención. Exactamente. Amplía las situaciones a tenerse en cuenta, que ya vamos a ver que tienen errores, si es que tenemos tiempo, si no, pero digamos esto que es importante. Pero además de ampliar, y con cosas que son absolutamente hasta inconstitucionales, el tema está que en definitiva ya en la redacción del primer párrafo transforma a la norma en una enumeración no taxativa como lo era, sino que al ser todo esto, pasa a ser todo esto meramente ejemplificativo. O sea que todo esto podría obviarse. Sí, queda clarísimo. Porque si el juez en definitiva es el que va, a ver, repitamos,
fíjense que el problema no está en la oscuridad, sino en la amplitud que se le da al juez, sin perjuicio de la valoración de otras. Bueno, pero entonces, ¿para qué enumerar? No hace falta enumerar, que quede librado a criterio del juez. Doc, y dejándolo librado a criterio del juez, ahí es donde nacen los grandes peligros. La discrecionalidad y la arbitrariedad de que estamos... La arbitrariedad y todo eso. Doc, llevamos 46 minutos de charla y a mí en lo personal me parecieron 5 minutos, porque charlamos sobre cuestiones académicas, personales. Quedo comprometido a convocarlo brevemente para seguir hablando de toda esta norma, que nos quedaron un montón de artículos, pero me pareció rico hablar de otros temas también con usted, que conoce mucho el tema, que trasciende el ejercicio profesional, que es lo que usted quiere resaltar, y también es un gran veterinario. Yo quiero resaltar eso porque no todos escriben bien como usted, y para mí es un valor. Bueno, te agradezco mucho. Yo le agradezco a ustedes. Nos vemos la semana que viene, después de esta larga charla con el Dr. Hauchen. Le prometemos que vamos a seguir hablando de estas críticas que está haciendo el Código Procesal Penal con esta reforma que se está aplicando, y que la verdad, no sé si el ciudadano común termina de darse cuenta lo que significan este tipo de reformas, salvo que un día tenga un problema. Nos vemos la semana que viene.